Buenos días, compañeros, nosotros somos el equipo 2 y nos tocó el tema de farmacoterapia racional y terapéutica. Como ya al día de ayer nos dio una introducción el doctor de básicamente lo que es la farmacoterapia, vamos a tener que, en definición, la farmacoterapia va a ser la aplicación clínica de los agentes farmacológicos para prevenir, aliviar o curar enfermedades mediante una selección racional, individualizada y basada en evidencia científica. También vamos a tener que contemplar las variables fisiológicas, farmacodinámicas, farmacocinéticas y contextuales de cada paciente. Tenemos que la terapéutica racional es un método que se elaboró por la Organización Mundial de la Salud, que sirve como guía para realizar una correcta prescripción médica. Vamos a tener que esta prescripción médica, igual vamos a basarnos en criterios sobre eficacia, costo y seguro de los medicamentos. Bien, una vez que tenemos claro que la farmacoterapia va a ser van a ser los métodos y los medios de cómo vamos a usar estos agentes farmacológicos para aliviar o prevenir enfermedades, como dije, vamos a tener que, por ejemplo, nos va a llegar un paciente a consulta y puede tener un cuadro de diagnóstico bastante que va a ser muy diferente. Ya puede ser muy diferente o muy diferente hacia otras personas. Entonces, nuestro deber como docente de la salud. Tranquilo, relájate, ¿sale? ¿Qué quiere decir su compañero? Tenemos que hacer tratamientos individualizados. ¿Qué quiere decir? Ella se va a comportar de una manera, y aunque las dos tengan un cuadro respiratorio, puede que sus características físicas, ¿sale?, genéticas, hereditarias, hagan responder a cada uno con el mismo medicamento de diferente manera, ¿sale? Entonces, siempre que tratamos de dar un fármaco, pues tenemos que ver todo el contexto del paciente. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo a su compañera, y a lo mejor, un ejemplo, no que está así, si su compañera de acá, ella pesara 120 kilos, ¿sale? Y ella pesara 45 kilos, ¿sale? Les preguntamos por estatura, ¿quién estaría en su peso ideal? La de 45, ¿sale? ¿Qué comorbilidades con esa misma estatura, que ella pesa 140 kilos, podría tener? Problemas en corazón, problemas renales, problemas hepáticos, ¿sale? ¿Por qué? Podemos tener hígado graso, podemos tener problemas metabólicos como diabetes, ¿sale? Podemos tener problemas de hipertensión, a pesar de que sea joven, ¿sale? Y entonces, ¿qué va a generar? Si el riñón no funciona de manera adecuada, si el hígado no funciona de manera adecuada, o tiene, por ejemplo, problemas, porque el hecho de que esté gordita no quiere decir que sea nutrida, y puede que tenga hipoluminemia, que haya disminución de proteínas a nivel plasmático. Entonces, el hecho que yo administre un fármaco con ella, solamente por superficie corporal, le tendré que dar una dosis mayor, ¿sale? A diferencia de ella, teniendo el mismo cuadro clínico, ¿sale? Entonces, lo que trata de decir su compañero es que cada paciente tendrán un diagnóstico individualizado. Puede que a lo mejor compartan, los dos tienen una faringitis aguda, ¿sale? Una faringitis aguda, pero para una con condiciones anatómicas, con condiciones ambientales, incluso, ¿sale?, con tipo de herencia, pues nos va a generar que su tratamiento no funcione de la misma manera a ella que pesa menos, ¿sale? Entonces, cada paciente se tiene que ver de una manera individualizada. Yo siempre les digo, cuando vemos los fármacos, digo, esto no es una receta de cocina. Digo, por fines de exámenes estandarizamos dosis, pero siempre se los recalco muy bien. Estos con fines de exámenes para que sean más prácticos, ¿sale? Pero cuando ustedes estén allá afuera, van a tener su rango terapéutico y ustedes van a decir, ¿con quién hizo una dosis baja? ¿A quién le doy una dosis más alta? ¿Con quién tengo que bajar estándares porque tenga alguna insuficiencia renal? ¿Con quién tengo que a lo mejor llegar a un punto de una dosis tope? ¿Sale? Dependiendo de cómo se encuentra su paciente y de la patología que presente, ¿sale?
Bueno, ya. Como dijo el doctor, esta terapia debe de ser individualizada principalmente. Se debe adaptar a las variables fisiológicas de cada paciente. Bueno, aquí nos encontramos con el primer problema de salud pública, que es muy grave actualmente, que es la automedicación. Se sabe que hasta el 50% de las prescripciones no se realizan adecuadamente y hasta 50% de los pacientes no toman los medicamentos como se les indicó. Como ya mencioné, la prescripción médica debe de ser racional y vamos a tener una serie de pasos, por así decirlo, que debemos de seguir. Y principalmente empezamos con el diagnóstico correcto. Si nosotros pues no sabemos qué es lo que ese paciente realmente tiene, aquí viene un error que mucho personal de la salud comete, que es que ya había mencionado el doctor, que es prescribir no sé, tantos medicamentos para ver cuál es el que hace efecto en el paciente. ¿A cuál latino? Ajá. Después de que tengamos un diagnóstico correcto, vamos a tener que realizar cuál es nuestro objetivo terapéutico. Después vamos a seleccionar los medicamentos más adecuados para el paciente, teniendo en cuenta los criterios que mencioné, que son la eficacia, la seguridad, el costo y la disponibilidad. Bueno, también la posología adecuada, y también tenemos que indicarle al paciente todas las indicaciones que los medicamentos pueden tener. Esta va en la información clara al paciente, y ya conforme vaya pasando el tiempo sería hacer una evaluación continua de cómo resultó este tratamiento. Asimismo vamos a usar herramientas clínicas que son las guías terapéuticas nacionales, que más adelante mis compañeros les van a hablar. Bueno, aquí puse algo de la historia de la farmacoterapia, cómo inició en las culturas primitivas, después fue avanzando a la cultura clásica, cultura moderna y actualmente, bueno, la cultura contemporánea. Yo encontré una clasificación de los tipos de tratamiento si se podría decir cuáles son los tipos de tratamiento. Una clasificación de los tipos de tratamiento de la farmacoterapia vamos a tener que son 5. El primero es el específico curativo, el segundo es de apoyo, el tercero es paliativo sintomático, el cuarto es sustitutivo y el último, el quinto, es de apoyo restaurativo. Como su nombre indica, el primero, el específico curativo, en se va a atacar el agente etiológico de la enfermedad, es decir, lo que está causando la enfermedad. En el paliativo o sintomático se van a tratar las consecuencias de lo que está generando el agente etiológico, es decir, que se van a tratar los malestares y los síntomas que se encuentran en el paciente. En el tercero, que es el de apoyo, como su nombre lo dice, vamos a ayudar a algún aparato o sistema que no esté cumpliendo su función correctamente mientras esté en convalescencia. Un ejemplo acá podría ser que el paciente tenga alguna infección en vías urinarias. El tratamiento podría ser dar algún diurético para intentar apoyar las funciones del sistema urinario. Ok, ahí que te sale, no vamos a dar un diurético cuando hay una infección. Pero continúa y ahorita quiero preguntar ese ejemplo. El paliativo sintomático, como ya dije, se tratan las consecuencias de la enfermedad. El sustitutivo se sustituye, como su nombre lo indica, alguna sustancia, puede ser alguna hormona o alguna enzima que se ha dejado de producir por alguna enfermedad. El de apoyo restaurativo ya simplemente puede ser igual hormonas o vitaminas que se den para que el paciente se encuentre totalmente sano. Ok, hagamos un ejemplo de cada uno de ellos. Si hablamos de algo en específico, ¿en qué pensamos? Antibióticos, ¿no? Sabes que si yo tengo un proceso infeccioso, voy a dar un antimicrobiano, que puede ser un antibiótico, puede ser un antimicótico, puede ser un antiviral, o sea, ya estamos dando tratamiento específico para quitar la causa. Si hablamos de un paliativo sintomático, ¿qué tendríamos ahí como ayuda? Analgésicos, ¿sí? Los analgésicos. Si yo doy solamente un analgésico, no podría ser un tratamiento específico, a menos que tengamos ya una causa directa de dolor.
Un ejemplo, un paciente oncológico, y lo vamos a ver ahorita que empecemos opioides, un paciente oncológico, pues el problema de cáncer lamentablemente ya no lo vamos a poder quitar. Y entonces, ¿qué hacemos? Tratamientos paliativos, ¿sale? Damos analgésicos que permitan una calidad de vida al paciente mientras pueda pues, llegar a su fin, podríamos decirlo así, ¿sale? De apoyo, dice ahí, su ayuda al aparato o sistema al recuperar su función mientras está en convalescencia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Algún laxante? ¿Eh? ¿Laxante? ¿Está en convalescencia el intestino? Por ejemplo, aquí si hablamos, ¿cuál sería un ejemplo? El corazón, damos ácido acetalicílico como la aspirina Protec. ¿Con qué finalidad? Hacer que no se formen trombos o coágulos. Entonces, favorecemos al corazón a evitar un problema y estar en un proceso de recuperación. Muchos pacientes posinfarto se quedan con ácido acetil para siempre, ¿sale? Para ayudar a este periodo de convalescencia. Podemos dar anticoagulantes que también favorecen, como decía su compañero, si yo tengo un proceso donde hay un daño renal y donde a lo mejor estoy teniendo pérdida de líquido a espacio intersticial y hay mucho edema, complementamos con un diurético para favorecer la eliminación de líquido y ayudar a que ese riñón no se force tanto, ¿sale? En infecciones, pues, no hay que dar diuréticos, ¿sale? Luego nos viene sustitutivo. Aquí es muy fácil. Decía su compañero, alguna hormona o una enzima. Ejemplo, pacientes hipotiroideos, ¿no? Vamos a darle botiroxina y es algo para siempre. Pacientes diabéticos, damos insulina, ¿sale? Hacemos un espacio sustitutivo como tal. Y por último de apoyo, dice, acompañar y potenciar otros tratamientos a sostener al paciente durante una enfermedad. Dice, acompañar o potenciar. ¿Cuál sería? La metformina, por ejemplo, ustedes han visto, yo voy a dar como tratamiento básico a lo mejor una glipicida, ¿sale? Y entonces agrego metformina para potenciar el efecto y disminuir la resistencia a la insulina. ¿Qué otro fármaco? La atorvastatina y los hipofibratos, o sea, se combinan para potenciar el efecto y ayudar a la dislipidemia. Entonces, si se dan cuenta, los tratamientos pueden variar. Pero hay que tener en cuenta cuál es la patología. Oye, doctor, ¿me puedo ir directamente a un algo sintomático paliativo sin dar algo específico? Sí, si tu patología no tiene una cura, por ejemplo, una osteoartrosis. Son situaciones degenerativas en los pacientes mayores. Entonces, lamentablemente el proceso de daño pues, va a estar ahí todo el tiempo. Pues, ¿qué le vamos a dar? Tratamiento paliativo, solamente sintomático. Una paciente con un proceso, a lo mejor, la aplicación de vacunas. ¿Vamos a dar algún tratamiento en específico? No, nada más damos paliativo para el dolor, ¿sale? Y vamos a dar algo en específico, ¿sí? Los sustitutivos, aquí sí, son tratamientos, podríamos decir, específicos, aunque van a sustituir una hormona, pero vamos en específico a solventar un problema. Si la paciente tiene hipotiroidismo y no hay producción de TT-CITRE4, pues necesito sustituirlo, ¿sale? Pero ya estoy dando algo específico para una patología de fondo. Si la paciente ya es una diabética tipo 1 o a lo mejor una diabética tipo 2 muy descompensada, pues tengo que iniciar insulina, ¿sale? Porque ella ya no está produciendo la cantidad suficiente de insulina para que podamos tener. ¿Qué otra situación? Las pacientes en climaterio. Cuando las pacientes llegan al climaterio, la función ovárica se reduce considerablemente y eso genera muchos efectos adversos en la paciente. ¿Qué tenemos que dar? Suplementación hormonal para tratar de equilibrar y disminuir los síntomas. Pero si hablamos de esto sustitutivo, ya hablamos de algo en específico. Le estoy dando un tratamiento en específico para una problemática como es una depresión hormonal, como es una diabetes, como es un problema de tiroides. ¿Sale? Ok, chicos, continuamos. Y bueno, ya en cuanto al uso racional de los fármacos y su importancia, pues la farmacología razonada va a ser eso que sería la prescripción, la dispensación y el uso adecuado de los medicamentos. En este caso, como ya había dicho mi compañero, era una guía que proponía la OMS. En el caso de los problemas de uso irracional de los fármacos, vamos a tener que pueden venir de 3 personas, ¿no? Que sería responsabilidad del profesional del prescriptor, en este caso pues los médicos, pero pues ya sabemos que hay otros profesionales que pueden prescribir. También en el caso del que dispensa los medicamentos, es decir, el que surte la receta, y en el caso del paciente. Para iniciar con la responsabilidad del profesional prescriptor, pues primero va a ser la prescripción innecesaria del medicamento, es decir, si a lo mejor el paciente en su sintomatología no necesitaba como tal un medicamento, pero pues se receta un medicamento que era innecesario. También en la prescripción de
medicamentos cerrados, es decir, en el que se prescribió un principio activo que no era el que se necesitaba, que la forma farmacéutica a lo mejor no se adecuaba al paciente y que el costo también era elevado. Aquí es importante mencionar que eso es importante para la adherencia del tratamiento. Ajá. Y se establece también que el periodo que se establezca del tratamiento o las dosis no sean bien informadas al paciente o que tampoco fueran las adecuadas. Y también pues vías de administración inadecuadas. Fíjense que esto es importante, por eso yo les marco muchos nombres comerciales y que aprendan a meterse a páginas digitales que actualmente tenemos acceso. Porque nosotros como médicos establecemos un plan terapéutico y muchas veces sabemos que es un buen fármaco, pero no vemos todo el contexto. Me ha tocado que de repente, por ejemplo, problemas de fertilidad, damos estimuladores ováricos, damos medicamentos que favorezcan una mejor calidad, pero digo, vemos los precios, un estimulador ovárico te da valiendo 900 pesos. Una vitamina especial con inositol y ácido fólico, 1.200, 1.300 pesos. ¿Sale? Entonces, aunque vamos para un tratamiento específico de fertilidad y que sabemos que son tratamientos a lo mejor relativamente costosos, a veces llegan a mi consulta y le digo, ya voy a hacer el control, es que no tomamos el medicamento. Yo así como que digo, bueno, y luego es que la verdad, doctor, está muy caro, no sé, podemos comprar otro medicamento. Entonces, sí es importante que cuando recetemos y tratemos de cumplir este tratamiento, veamos el contexto completo del paciente, ¿sale? Primero, no dar demasiados medicamentos, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan los pacientes pues ahí se los regalan, ¿no? Pero, por ejemplo, les dan a las embarazadas ácido fólico, fumarato ferroso, calcio, complejo B. Entonces, la paciente se va con 4 cajitas. Le digo a mis doctores que tengo que estar tomando 4 tablitas al día y la verdad me molesta mucho el estómago. De manera particular, yo puedo dar un suplemento, una vitamina que cumpla con todos estos, incluso más. Pero ¿cuál es el problema? Costo. ¿Sale? Una muy buena vitamina de embarazada te va valiendo como 500, 600 pesos. ¿Sale? Y hay quienes la compran y les va muy bien. Les digo, cuando van a una consulta particular, pues en teoría tenemos un cierto nivel que le permite acceder a este tipo de medicamentos, ¿no? Pero hay pacientes que hacen su esfuerzo por ir a una consulta particular, pero no tienen el recurso para comprar los medicamentos. Entonces, eso nos merma que cumplan el tratamiento, ¿sale? La otra, como dice ahí, es la cuestión de que tengan una buena adherencia. Es importante tener una comunicación y una retroalimentación con el paciente para ver que haya entendido cómo tomar el medicamento y la manera correcta de aplicárselo. Si nosotros no hacemos esa comunicación, ¿qué va a pasar? Al paciente o no lo toma bien, o se lo toma mal, o lo toma de una manera diferente, y eso complica que cumplamos con la terapéutica adecuada, ¿sale? Entonces, son cositas que hacemos como que, es fácil de comprender. No, ustedes se van a dar cuenta. Cuando empiecen a recetar, tan sencillo en su casa. Por ejemplo, ¿qué es lo que sobresale en su casa? La automedicación, una sobre uso de fármacos. Por ejemplo, ¿todos tienen la costumbre de cuando están enfermos van al médico? Las mamás y los papás se tienen su botiquín, porque en algún momento los llevaron al médico más cuando son niños. Entonces, como tiene lo mismo y le funcionó la vez pasada y ahí tengo, le vuelvo a dar, sin una revisión previa, ¿sale? Obvio, también es básico que ustedes tengan analgésicos, porque ya van a saber, ¿no? Yo por ejemplo en mi casa tengo todo, ¿no? O sea, algo pasa y de revolada, dale esto, dale, pero porque soy médico y ustedes van a ser médicos, ¿no? Pero yo ahorita que están en proceso de formación, si no hay médicos en casa, ¿quién es el médico? Su mamá. ¿No? O sea, van a decir, o sea, aunque ustedes sean, tómate esto, tómate aquello, mira, tómate esto, sirve para el dolor. Porque ellos lo van a hacer, son empíricos. Esa va a ser la experiencia. A mí me ha funcionado es muy bueno para el dolor, tengo una síntoma, tómate esto, ¿sale? Y ustedes lo van a ver, a mí me ha pasado que llega la paciente, oiga doctor, es que mi prima me dice que no me tome eso porque está mal o que ella le cayó, o sea, y la gente le hace caso más a otras personas que a nosotros como médicos, ¿sale? Entonces, sí es importante tener una comunicación efectiva para que el paciente pueda lograr una buena adherencia, ¿sale? En cuanto a la responsabilidad profesional del que dispensa, pues en este caso puede ser que no haya surtido bien la receta y o entregue productos de poca calidad, o que también en cuanto a la concentración del principio activo pues no dé la que se había recetado.
También que puede que el mismo que dispensa recomiende otros medicamentos. Eso es bien frecuente, bien frecuente. Yo tengo un pleito tendido con los del ahorro. Se los juro. No, pero es que literal, o sea, tú llevas dan tu receta médica y a mí como llegan los pacientes y me mandan hasta, oiga doctor, es que me dicen que su medicamento no está y me ofrecen esto y ellos siempre ofertan su genérico. Yo ya les dije a los laboratorios porque van muchos representantes conmigo y les digo, es que mira, están cambiando las recetas, y es algo que, por ejemplo, apoyo tiene estrictamente prohibido cambiar. Y hasta ya saben, ¿no? Cuando hay algún cambio literal, me hablan. Oiga, doctor, es que mire, este medicamento no lo tengo, pero tengo esto. ¿Se lo podemos cambiar? Ah, ok, va, ¿no? O la misma paciente, pero ahorro les vale chiles, ¿sale? Y siempre tratan de cambiar por sus genéricos la receta del médico, ¿sale? Entonces, sí es algo que a lo mejor a mí me ha tocado, que le dije, mandé una vitamina que se llama Maxella, que esa vitamina, a diferencia de otra, tiene un medicamento que nos ayuda a bajar la inflamación crónica, pacientes como diabéticas, hipertensicas. Entonces, llegó y me manda foto la paciente, doctor, es que me dieron Regenesis Max. Y digo, oye, pero yo no es que me dijeron que era lo mismo. Y no es lo mismo, ¿sale? Entonces, los farmacéuticos, lamentablemente, por vender su producto, tratan de cambiar lo que tú prescribes como médico, ¿no? Y sí es importante que ustedes marquen el límite. Yo sí soy, o sea, a mí me cambian y no, cámbialo, regrésalo y dile que no te lo estoy mandando. ¿Sale? Porque ¿quién es el que queda mal si no funciona el medicamento? ¿Sale? Ustedes como médicos, si el farmacéutico cambia, vendió su producto, pero si no le funciona lo que le están dando, es que el doctor me dio lo que no sirve. Yo siempre les digo, cuando llegan conmigo, ¿compraste lo que yo te di? Es que me dieron diferente. Ya no es mi responsabilidad, ¿sale? Entonces sí es importante esto y es bien frecuente. Continuamos. Y ya en cuanto a la responsabilidad del usuario, pues puede ser que no haya cumplido las instrucciones dadas, ya sea que no se las hayan dado correctamente o pues que el mismo paciente no las siguió correctamente o que haya decidido por su decisión propia cambiar el fármaco. ¿Qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, damos un antibiótico, tienen un cuadro respiratorio, el medicamento está indicado por 7 días, ustedes lo hacen, 3 días, se sienten bien, ¿y qué hacen? Claro, lo toman, ahí lo dejan, ¿sale? O al contrario, están tomando el medicamento y no se sienten bien, lo suspenden. O no ven una mejoría inmediata y lo dejan. O literal, les vale cheto si no se lo toman, ¿no? O sea, hay pacientes que son diabéticos, hipertensos y, bueno, es que se me olvida mucho, doctor. ¿Cómo no se te olvida comer? Hola. También puede haber una automedicación o una polifarmacia en el caso de que no se haya informado bien al doctor de cuántas, si llevaba otros tratamientos adicionales. Algo que le reconocer al IMSS es que últimamente en los pacientes mayores de 60 años ya hay una geriatra en la clínica 15. Entonces se están mandando todos los pacientes mayores de 60 años porque lamentablemente a esa edad ya tienen una polifarmacia. Ya les dan complejo B, ya les dan su calcio, ya les dan su miconazol, o sea, ya se van los viejitos con un montón de cosas, ¿no? Entonces, lamentablemente, aunque son fármacos que no generan tanto efecto adverso, tener muchos medicamentos puede empezar a generar algunas alteraciones. Entonces, ya los están empezando a mandar con geriatra para tratar de quitar y evitar tener una polifarmacia en cada uno de los fármacos. Lamentablemente, yo lo veo con mi mamá, es que ya me quitaron esto, ¿por qué ya me dieron mi pastilla? Yo, que no lo necesitas, es un suplemento, ¿no? Pero es que me tienen que haber dado todo y lo hago igual. Entonces, ustedes lo van a ver, ¿sale? O sea, a veces los pacientes están tan acostumbrados que se tienen que salir con su medicamento de la clínica porque si no piensan que es una mala atención, ¿sale? Es como cuando va a un particular y llevas a un niño y le estás diciendo, es que no amerita un antibiótico, a fuerza quieren salir con inyecciones. Y si no, lo llevan con otro que sí le dé inyecciones, ¿no? Entonces, es importante tratar de hacer conciencia, es parte de nosotros como médicos explicar. Hay que tomarnos un poquito más de tiempo para que el paciente pueda entender por qué no estamos dando cierto tratamiento, ¿vale? Y ya bueno, viendo paso a paso cuál es el proceso propuesto por la OMS, primero pues es definir el diagnóstico teniendo conocimiento previo de cuál es la fisiopatología de la enfermedad que esté cursando el paciente. También es especificar el objetivo terapéutico, es decir, qué queremos lograr con el medicamento y también teniendo en cuenta que la fisiopatología de la enfermedad va a ser la que determine hasta qué efecto se puede llegar a tener con el fármaco.
También hacer un inventario de los grupos de fármacos efectivos. Aquí podemos recurrir a formularios terapéuticos nacionales o que ofrezca el mismo hospital en el que se esté trabajando o que ofrezca el sistema de salud mexicano, o también formularios que ofrece la OMS de medicamentos esenciales o de fármacos. Y en el cuarto sería elegir el grupo efectivo de fármacos según los criterios preestablecidos. Aquí vamos a tener en cuenta el perfil farmacológico, en este caso la farmacodinámica y la farmacocinética del medicamento. También la eficacia, que sería la eficiencia del medicamento, también la seguridad, es decir, tomando en cuenta los efectos tóxicos y adversos que pueda llegar a tener. También la conveniencia, es decir, pues qué tan costeable es para el paciente. Y pues también en cuanto a su aplicación, ¿no? Si es conveniente para el paciente. Y ya en el quinto sería elegir un medicamento. Aquí siempre, desde el cuarto paso, hay más de un grupo, generalmente, de fármacos que pueden ser utilizados para la misma patología, pero ya en el quinto paso, pues ya se elige como tal el fármaco específico. Y la forma farmacéutica también, aquí ya se va a elegir como tal la pauta del tratamiento, es decir, cuánto va a durar y cuáles van a ser las dosis específicas, tomando en cuenta las comorbilidades y las especificaciones de cada paciente. Factores que influyen en la elección terapéutica. ¿Qué vamos a entender o qué entienden ustedes por elección terapéutica? ¿Alguna idea? ¿Qué es la elección terapéutica? Todo lo que acabamos de hablar, ¿qué es? Fácil, ¿no? La selección correcta. De acuerdo, la elección del fármaco adecuado en base al problema que tenemos. ¿Va? Bueno, pues va a constituir de estas decisiones basadas en criterios clínicos, científicos y sociales para un tratamiento adecuado para una condición en específico o una enfermedad. Bueno, lo que nos lleva a la otra pregunta. ¿Por qué creen ustedes que no siempre se va a usar el mismo medicamento en dos pacientes con la misma sintomatología, por ejemplo? ¿Qué creen que influye? Pues es lo que ya había comentado, de que pueden tener la misma patología, pero no están bajo las mismas condiciones ni físicas, y en otros ámbitos, por ejemplo, su fisiología, pueden tener a lo mejor alguna comorbilidad que impida que el medicamento lleve a cabo la misma función en un paciente y otros. Entonces, como dice Perla, ¿no? Entonces tenemos que tener aquí en cuenta una buena clínica. Eso va a depender mucho de nosotros, de hacer una buena historia clínica, de preguntar al paciente, de ver, como nos han dicho en clínica propedéutica, ver desde que entra, desde que se sienta, los antecedentes que tiene, preguntarle todo. Entonces eso depende, ese punto depende de nosotros. Y así como mencionó el doctor hace rato, pues nosotros no podemos saber si nuestra paciente está embarazada, por ejemplo, ¿no? Llega a consulta, o tiene una insuficiencia renal, o padece alergias, o alguna patología, ¿no? Igualmente, en la elección terapéutica también va a entrar lo que es costos, accesibilidad y disponibilidad de los fármacos. Entonces, es muy importante la importancia de individualizar el tratamiento. Bueno, ¿por qué en el embarazo? Recordemos que en el embarazo tenemos una paciente embarazada, entonces está en constante cambio fisiológico, lo cual va a aumentar su volumen de distribución y el cual tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay alto riesgo de teratogenicidad en el feto. Hace tiempo nos mencionaba el doc acerca de IBUS, ¿no? Por ejemplo, llega una paciente embarazada y es muy recurrente o es muy frecuente las infecciones de vías urinarias. Entonces, por ejemplo, muchos médicos recetan ciprofloxacino, ¿no? Pero ¿por qué no recetarlo? Porque tiene efectos teratogénicos y causa riesgo musculoesquelético, en los fetos. Nos genera cierre prematuro de los núcleos de dosificación, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener malformaciones, alteraciones en extremidades principalmente. Entonces, el ciprofloxacino pertenece a una familia en específico, son las quinolonas, ¿sale? Pues las quinolonas o fluorquinolonas tenemos primera, segunda, tercera y cuarta generación, pero es uno de los fármacos más utilizados como tratamiento de infecciones de vías urinarias.
Si recuerdan su temario, lo tenemos como antisépticos orales, ¿sale? Porque la primera generación funciona como antiséptico oral. Entonces, cuando llega una paciente embarazada, no podemos utilizar ese tipo de fármacos. Los fármacos ideales para la embarazada como antimicrobianos son los betalactámicos, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos que ver y vamos a ver que hay categorías de los fármacos, ¿sale? Una categoría A, una categoría B y una categoría C. Generalmente los fármacos que podemos utilizar son categoría A durante el embarazo, pero B y C, B bajo ciertas restricciones, ¿sale? Y C definitivamente no los podemos ocupar. Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto, porque gran parte de los antibióticos y algunos analgésicos no se pueden utilizar durante el proceso de embarazo. Tenemos un espacio que es la barrera hematoplacentaria. Esa barrera permite que no pasen algunos fármacos, que no pasen algunos bichos, no todos los nutrientes, pero esa barrera, lamentablemente, por gran parte de los fármacos puede atravesar. Un ejemplo, un fármaco opioide puede atravesar la barrera hematoplacentaria, y si yo estoy ocasionando un proceso respiratorio en el paciente, puedo generar una depresión respiratoria en el bebé, ¿sale? Y cuando nazca ese bebé, nazca con un efecto de depresión, por ejemplo, ocupa la anestesia general, ustedes lo van a ver como inductor. Entonces, si yo coloco ese tipo de fármacos, cuando nace el bebé, nace deprimido, sin respirar, ¿sale? Entonces, son situaciones que yo siempre les digo, y lo van a ver, embarazadas y niños es lo que más van a ver en su consulta general, ¿sale? Mujeres, patología ginecológica es lo que más van a ver, es lo más frecuente. Las mujeres son muy cuidadosas y cuando hay alguna molestia van a acudir. Y como mamás, si el niño tiene algo, lo van a llevar a consulta. El hombre, cuando ya se le está cayendo el pene, va, pero si no, no va. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta que la mayoría de lo que ustedes les va a dar ingreso económico van a ser niños y mujeres, ¿sale? Entonces, sí es importante conocer que fármacos no van a ser utilizados durante el proceso de embarazo. ¿Cuáles sí y en qué momento sí los puedo utilizar y en qué momento no? ¿Vale? Bueno, aquí pues es importante, ¿no?, valorar el tipo de paciente que se nos presenta. Otro de los casos, pues tenemos lo que es una insuficiencia renal, por ejemplo, ¿no? Esto es más común en el área hospitalaria. Entonces, pues ver definitivamente que tenemos, que no debemos utilizar nefrotóxicos, ¿no? O sea, definitivamente. Aquí se debe de individualizar de igual forma, ¿no?, la línea terapéutica y pues bueno, ahí va a entrar el grado en el que este paciente se encuentre, grado 1, grado moderado, grado 1. Y pues por ejemplo aquí evitar las cefalosporinas, los aminoglucósidos, como la micacina, por ejemplo, tiene un daño renal directamente. Los aminoglucósidos son ototóxicos y nefrotóxicos, entonces sí hay que tener mucho cuidado. Generalmente los aminoglucósidos siempre van a ser una segunda línea de tratamiento, no son primera opción, pero tengo una gran ventaja, es la pareja perfecta para los betalactámicos, potencializan su efecto, ¿sí? Entonces, una combinación de doble esquema antibiótico va a ser un betalactámico más un aminoglucósido. Entonces, tengo que valorar en qué pacientes sí y en qué pacientes no, ¿sale? Y pues sobre todo de igual forma, pues evitar los AINES, ¿no? Dentro de las comorbilidades del paciente, De las comorbilidades que vamos a encontrar, pues todas aquellas patologías que afecten la función normal, enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, ¿sale? ¿Qué otras situaciones podemos encontrar? Alteraciones inmunológicas, enfermedades degenerativas, ¿sale? Enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, lupus, artritis, síndromes de fosfolípidos, enfermedades degenerativas, Alzheimer, miopatías, ¿sale? Entonces, todas esas comorbilidades que puede tener el paciente como parte de otra patología puede alterar una buena administración del fármaco. Por ejemplo, si yo tengo un paciente cardiópata que está utilizando un anticoagulante y de repente utilizo algún antimicrobiano, puede alterar su metabolismo a nivel hepático. Por ejemplo, las benzodiazepinas rellenan rápidamente al CYP 400 y entonces ¿qué va a poder hacer? Si yo la tengo con anticonceptivos no va a tener un buen efecto.
el anticonceptivo no se puede metabolizar. Los anticonceptivos y el alcohol están totalmente contraindicados. Si ustedes se van de borrachera a una fiesta y se llegan a tomar su anticonceptivo, no va a tener el efecto deseado, no se va a metabolizar. Y es cuando falla el efecto terapéutico de los anticonceptivos. ¿Sale? Entonces, las comorbilidades, que ya es donde un paciente tiene algo crónico, hay que ver qué fármacos está teniendo, porque al combinarlo con otro fármaco pueden generar o pueden disminuir su efecto. ¿Vale? Otro de los ejemplos aquí, como también dice el doctor, los pacientes inmunocomprometidos. Por ejemplo, en parasitología lo vimos que le damos, o la mayoría de los parásitos da metronidazol, ¿no? De primera instancia. Va a inmunosuprimir más a este paciente, en vez de ayudarlo lo va a ir perjudicando más. Entonces es la importancia de ver qué tipo de fármaco y qué tipo de persona vamos a atender. Y de igual forma también tenemos que ver los costos, porque los costos es un tema importante, porque el medicamento puede ser muy bueno, pero si nuestro paciente no tiene la economía, no va a seguir el tratamiento, no lo va a comprar y no se va a curar, ¿no? Entonces tenemos que ver igual, ahí es donde entran los medicamentos genéricos, ¿no? Por ejemplo, otra de las partes también, la accesibilidad, ver de qué lugar vienen estas personas. Por ejemplo, desconozco aquí en Tehuacán, pero viene mucha gente de fuera, quiero suponer, ¿no? Entonces tú no sabes si en el lugar donde viven hay farmacias o tienen esta disponibilidad, a veces tienen que viajar para ir por esa. Ustedes se van a dar cuenta con algo tan sencillo. Cuando se vayan a su centro, a su servicio social, a lo mejor les va a tocar una comunidad muy alejada, pero dentro de esa comunidad muy alejada vamos a tener gentes que viven en lugares más alejados, que incluso no tengan servicios básicos. Entonces, si yo tengo un paciente diabético que le tenemos que aplicar insulina y la insulina para su conservación tiene que estar con refrigeración, ¿qué va a pasar con ese paciente? Si yo le tengo que dar insulina y en su lugar donde vive no hay luz eléctrica, ya vamos a tener ahí una complicación, ¿sale? Porque no le va a poder dar una buena conservación a ese fármaco y va a perder su eficacia. Entonces, hay que buscar estrategias para que el paciente pueda complementar su tratamiento, ¿sale? Igual, como dice el doctor, ¿no? Buscar estrategias. Por ejemplo, en antibióticos es más fácil, o al menos para mí, que nos han recetado alguna vez en la vida, vamos al doctor y todo, que te dicen, ¿no? Antibiótico cada 6 horas. Y se te olvida. O sea, la verdad a veces dices, no, pues, bueno, en mi caso, ¿no? Que a veces me lo tomo después o a veces pasa, ¿no? Entonces, ver también, creo que es más fácil decirle a una persona se lo tomo a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche. O sea, cada 12 horas. No digo que todos los medicamentos, pero ver, pues, esa accesibilidad para él, ¿no? Es lo que les digo, ustedes van a encontrar fármacos, por ejemplo, que tengan, ¿cómo podemos ayudar al paciente a tener una buena adherencia? Pues que sea fácil, ¿no? Buscarle un nombre que recuerde, porque también eso es importante, y darle, no es lo mismo que yo te doy un antibiótico, por ejemplo, la ampicilina es 1 gramo cada 6 horas, por un periodo de 7 días. Oye, voy a cambiar, bueno, cefalexina, 1 cada 8 horas por 7 días, a cefixima, 1 cada 24 horas por 7 días. ¿Cuál será más fácil para el paciente cumplir? 1 cada 24 horas, pero vamos, gastas 3, una le vale 20 pesos, la otra le vale 110 pesos y la otra le vale 500 pesos. ¿Sale? Entonces, tienes que buscarle de la manera en que a lo mejor si el paciente, híjole, es complicado, pero la que tiene que tomar cada 6 horas es la que tengo más fácil acceso y va a depender mucho de él que complemente el tratamiento. Lo va a poder adquirir o a lo mejor se lo voy a poder proporcionar yo, pero cada 6 horas pues nos va a mermar que cumpla con exactitud el tratamiento. Puedo cambiar una de cada 8 horas que es más económica, pero también mañana, tarde, noche. Digo, cefixima es 1 cada 24, ahí sí aseguro que cumple el tratamiento, pero el problema es el costo y que no lo van a tener tan de fácil acceso. ¿Sale? Ok, nos vamos a quedar ahí, chicos. Vamos a continuar el día de mañana. Tengan respuesta para que veamos cómo nos vamos. ¿Sale?